Hola, buenos días para todos. Lindo verlos de vuelta, espero que hayan descansado después de ayer. Bueno, tenemos un lindo panel que lo voy a presentar en unos minutos. Básicamente va a estar dividido en dos temas. El panel se ha denominado de buenas prácticas en turismo. Vamos a tratar dos temas bien distintos, ambos muy importantes. Y el primero de ellos es un tema trascendente para el turismo. Un tema no solo trascendente para el turismo, sino también para toda la sociedad. Y un tema en el que todos los actores del turismo deben estar comprometidos. Y cuando digo comprometidos, digo seriamente comprometidos. Todos los actores del turismo tenemos la obligación ética, la obligación moral, pero también la obligación jurídica de prevenir, de impedir y de denunciar conductas que son absolutamente repugnantes y aberrantes y que hacen muy mal, por supuesto que al turismo, pero a toda la sociedad. Me gustaría presentar un pequeño video antes de dar comienzo al panel. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en contexto de viajes y turismo sucede cuando una persona adulta viaja dentro o fuera de un país y los utiliza sexualmente en el lugar de destino a cambio de dinero, ropa, comida o cualquier retribución para la víctima o para una tercera persona. Es una de las peores formas de violencia contra la infancia y la adolescencia basada en el género y la discriminación. Es una grave violación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Los vulnera en su dignidad humana al tratarlos como objetos de consumo o mercancías. La explotación sexual afecta su salud física y mental. Normaliza la violencia y la discriminación en las familias y comunidades. Sin embargo, todas y todos podemos proteger a las niñas, niños y adolescentes contra este tipo de explotación. Para eso es importante derribar los mitos y las excusas que hacen que la explotación sexual aún sea invisible para muchos y tolerada o hasta justificada por otros. Generalizar el rechazo social para que ninguna persona se sienta con poder o derecho de comprar el cuerpo y la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes. No culpar a las víctimas de su propia explotación mientras se justifica la conducta de los explotadores. No es un trabajo. Niños, niñas y adolescentes no están ahí porque quieren o porque les gusta. Son víctimas que requieren protección. En Uruguay, la Ley 17.815 protege a la niñez y la adolescencia contra la explotación sexual. Es un delito que penaliza tanto al explotador directo como a toda persona que contribuya con la utilización de niños, niñas o adolescentes en actos sexuales o eróticos de cualquier índole, con retribución o promesa de retribución, y en la trata y el tráfico de personas. Para promover un turismo responsable que proteja a niños, niñas y adolescentes, es clave crear y escoger destinos que estén trabajando para protegerlos frente a la explotación sexual. Construir una barrera de protección para impedir que los explotadores sexuales accedan a sus víctimas. Para eso es clave que los prestadores de servicios turísticos cuenten con políticas claras y un código de conducta para hacer frente a este tipo de situaciones, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 398/13. Rechazar paquetes turísticos que insinúen, oferten o faciliten la explotación sexual o promocionen el sexo con personas menores de 18 años. Y denunciar cualquier sospecha de explotación sexual de la infancia y la adolescencia a las autoridades. Que Uruguay sea un país libre de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes requiere el compromiso de todas y todos. Bueno, creo que no hay dos opiniones en este tema. Me pareció ilustrativo mostrarles el video. Decirles brevemente que en el 2004 se creó el Comité Nacional para la Erradicación de Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niños y Adolescentes. En el 2010, bueno, en 2007, perdón,
se dio a conocer el Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual en niños, niñas y adolescentes. Y nuestro Estado ha asumido compromisos de carácter internacional y regional, entre ellos la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de niños y adolescentes. Bueno, y nuestro sistema jurídico tiene una serie de normas que protegen a los niños y niñas y adolescentes, como son la Constitución de la República, por supuesto, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y una serie de leyes que se pasaron en el video, no voy a enumerar para no aburrirlos. El Código de Ética Mundial para el Turismo de la Organización Mundial de Turismo, en su artículo 2, dispone que la explotación de los seres humanos en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a niños, niños y adolescentes, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una negación a su esencia. Es obligación, por tanto, según el decreto ley 14335, es obligación de los prestadores de servicios turísticos colaborar con la política turística nacional. Y corresponde a estos prestadores que asuman las obligaciones tendientes a la prevención de la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes. Los prestadores de servicios turísticos deben realizar acciones tendientes a cumplir con la política turística nacional. Entre sus obligaciones se encuentran la de adoptar en su empresa un código de conducta, difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, impedir la explotación sexual, implementar medidas para impedir que sus dependientes intermediarios ofrezcan servicios sexuales de menores, denunciar al Ministerio del Turismo y al Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, altos relacionados con esta materia, no ofrecer en sus programas de promoción turística planes de explotación sexual y facilitar espacios para la presentación de materiales que propenden a la difusión de acciones tendientes a la prevención de situaciones de explotación sexual. Hace pocos meses, en septiembre de este año, se aprobó el Código de Conducta para la Prevención de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo. Y para ello nos acompaña en este primer panel una Jimena Chazaro, asesora del Ministerio de Turismo, una asesora muy comprometida con su trabajo, responsable de la unidad especializada en género en el Ministerio de Turismo, coordinadora del Grupo de Accesibilidad Turística, coordinadora del equipo de prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, consultora gerencial en relaciones públicas y técnica en turismo. Jimena Chazaro, te doy una muy buena bienvenida y te agradezco por todo el trabajo que venís realizando desde hace mucho tiempo. Ella es la que ha sido encargada, es la que ha estado detrás de este tema en el Ministerio, ha hecho una notable labor y bueno, nos gustaría que nos enriquezcas contándonos cómo ha sido, cuáles son las acciones que el Ministerio ha realizado en estos años para prevenir este drama, ¿no?, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el sector turístico. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación y por valorar este trabajo que venimos haciendo del año 2021. El Ministerio de Turismo no es rector de estas políticas, pero hubo desde el principio de esta gestión, sé que anteriormente también se trabajaba, el compromiso de avanzar con esta temática tan compleja. Y por eso es que empieza a diseñar un memorándum de entendimiento entre UNICEF y NAU, ¿sí?, para avanzar pero con pasos seguros, para no improvisar en estos temas. Después de concretar esa firma entre esas tres partes, tuvimos mesas de trabajo y ahí pudimos concretar este primer video informativo. Más que nada, ustedes habrán visto que es un poco largo, pero está tan claro que era necesario que tuviera todas las partes, toda la información para que no quedara ninguna duda. Después de eso, después de tener unas conversaciones, acá tengo a Francisco, que hemos tenido varias charlas respecto a esta temática,
avanzamos con lo que fue las prácticas de prevención. Eso que quizás nos pedía el privado, eso de, sí, nos comprometemos, pero necesitamos herramientas, necesitamos información. Y bueno, y otro tema que también nos mencionaba, ¿dónde llamábamos en caso de encontrarnos con un delito o con una sospecha? Y ahí es que concretamos estas prácticas de prevención. Para alojamientos, para establecimientos, para guía de turismo, agencia de viajes y transportistas. Seguimos avanzando, queríamos trabajarlo a nivel nacional y ahí es como empezamos a incorporarlo en las direcciones departamentales de turismo. Solicitamos a las direcciones departamentales, a los directores, que designaran por primera vez un funcionario para que empezara a trabajar en la temática, que ellos pudieran incorporarlo desde la planificación, poder transversalizarlo, poder estar atento con respecto a los servicios. Yo voy a hacer una aclaración con respecto al trabajo del Ministerio de Turismo. Nosotros trabajamos en la prevención, en prevenir, en que no pase. Acá no se está señalando puntualmente algo, se está trabajando para que no pase directamente y sí darle las herramientas a esa persona que tiene ese momento tan feo, tan complejo y decir, bueno, tengo claro qué tengo que hacer. Estamos facilitando de alguna forma cómo encarar esa situación, ¿sí? Después lo que hicimos fue jornadas previas de actividades donde había mucha concurrencia masiva, tener en cuenta determinados indicadores, nosotros les llamamos indicadores, posibles indicadores, para prevenir en un lanzamiento, en un encuentro, en un encuentro de trabajo, nada de espectáculos. Bueno, también nos enfocamos y salimos al interior con esta temática. No, y está clarísimo, Jimena, y bueno, y refiriéndonos concretamente al código, ¿de qué se trata este código que se ha aprobado recientemente? Es importantísimo que los operadores sepan para poder adherirse a él, incluso un sticker que se va a colocar en los establecimientos que cumplan con estas medidas de prevención, ¿no? Exacto. El código lo que busca es reforzar el decreto 398, reforzar ya el compromiso asumido en ese entonces por el sector privado. Está dentro del decreto 398, en el punto 1, punto A, donde dice que tienen que adoptar un código. Esto fue en el 2013, estamos en 2023. Y consultando todavía no habían adoptado. Y es por eso que nosotros lo que hacemos es esto de facilitar, ¿sí? De, bueno, esto que tanto participamos en los consejos, en los comités, en el Grupo de Acción Regional de las Américas, donde participan 14 países más 2 observadores. Nosotros teníamos que dar facilitarle al privado esta temática. Así que es que nos pusimos a diseñar este Código Nacional de Conducta, uno único para todos y para todos los servicios. Capaz que si podemos pasar la siguiente diapo. Sí, ahí está. Sí. Simplemente porque acá están las 6 obligaciones. Muchas gracias. Objetivo general, objetivos específicos. Todo esto igual está en la página del Ministerio de Turismo. Ahí lo van a encontrar enseguida. Pero sobre todo me quiero detener acá con 6 obligaciones, que no son complejas y tienen que ver con la situación de Uruguay, porque hubo obviamente un intercambio con otros países que ya cuentan con un código de conducta. Y donde el punto 2 hace referencia de la capacitación a los funcionarios de la empresa. Eso es fundamental. Eso, facilitar. Acá lo que se busca es facilitar, ¿sí? Porque ha pasado que algunos nos han dicho, acá no pasa, acá está todo bien. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa, cómo hacemos? No, el trabajo nuestro, público, privado, es prevenir. Es por eso que están estas 6 obligaciones sumamente claras, justamente para no que sea más complejo. Y en el punto 6 tiene que ver con eso de enviar un reporte de todas las acciones, de las obligaciones ya que se han concretado. Si querés, ahí vamos. ¿Quiénes intervienen, no? Claro. Quedan 3 minutos, Jimena, bueno, porque somos muchos. Ya estoy. Bueno, contamos el apoyo de CONAPES, de INAU, el Grupo de Acción Regional de las Américas, estos países que todos los meses nos reunimos.
la Cámara Uruguaya de Turismo, por supuesto, muy presente, la Asociación Femenina de Empresarias y Ejecutivas del Turismo, pioneras en el tema de viajes y turismo, el de la ESNA, la Organización Internacional para la Migración, y UNICEF ha sido nuestro gran aliado hasta el momento. Y el beneficio, les digo, el beneficio es para todos. Simplemente cuando a la hora de elegir un lugar donde debo ir a alojarme, a comer, a un momento de ocio, bueno, pensemos que debo ir a un lugar donde esté el sticker de empresa responsable en base de ese decreto que se lanzó en el 2013, o este adhesivo que dice adopté el Código Nacional de Conducta. Estamos siendo un lugar seguro, estamos siendo un lugar responsable. Así que simplemente, sé que es muy cortito el tiempo, pero está, quería avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, clarísimo, y los invito a todos a que se comuniquen con el Ministerio para saber cómo es el proceso de adopción del código, de las medidas que se pueden adoptar para prevenir, que hay que adoptar para prevenir, así que estamos a su disposición porque, bueno, es obligación de todos nosotros cumplir con esto. Tengo el honor de presentar a un prestigioso abogado, amigo, que creo que debe ser el primer abogado penalista que está en un foro de derecho de turismo, cosa que me alegra mucho porque, bueno, uno también ejerce la profesión desde el derecho penal, por lo menos antes de esta actividad, que ahora el tiempo no es mucho. Nos acompaña hoy el doctor Enrique Moller, a quien le agradezco que haya venido acá, porque, bueno, sé que está muy ocupado. El doctor Enrique Moller es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es máster en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo, es ex juez letrado de primera instancia en lo penal, es ex fiscal letrado nacional en lo penal y aduana de Montevideo, es experto en aspectos penales y corredactor de leyes de la propiedad intelectual, así como de drogas, lavado de activos y financiación del terrorismo e ilícitos económicos. Asesor legal durante el 2004 del gobierno uruguayo ante el Grupo de Acción Financiera Sudamericano, AFISUD. Es experto nacional exclusivo en lo criminal para el Global Law Experts Exclusive Position. Y bueno, nos acompaña hoy aquí. Realmente me pareció muy interesante contar con un abogado de su prestigio, ex juez, ex fiscal, un gran conocedor del derecho penal y por lo tanto de estos temas de abuso sexual. Doctor Moller, bienvenido. Y bueno, quisiéramos saber cómo funciona el sistema penal, cómo funciona el derecho penal ante indicios de que pueda estar cometiéndose un abuso sexual, ¿no? En este tema del turismo sexual, de alguna manera. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona y cómo reacciona el sistema penal de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento? Muchas gracias, doctor Curvelo. Creo que soy de los más veteranos que hay hoy en el derecho penal, por eso, pero no significa que sepamos mucho, simplemente es la práctica que a veces da un plus a todo esto, que es lo que hace a veces la diferencia. El tema, una cosa que advertí simplemente para colaborar, hay una ley, que es la ley de trata, que esa no está mencionada, la 19.000, no la vi por lo menos, y si está le pido disculpas, pero es la 19.643, que es la base de lo que es la trata en general, tanto para mayores como menores, y los distintos tipos de trata que, digamos, va mucho más allá de lo que es el tema turismo que estamos tratando. Porque ahí es justamente en esa ley donde se establecen determinados artículos del código que fueron modificados, que es el 280, que tiene esas definiciones de ter, cuarto, quinquis, etc. Bueno, y en definitiva es lo que indica las sanciones que hay cuando se da todo esto. Pero yendo, digamos, estuve mirando el acuerdo está muy bueno todo lo que es el objetivo, y es importante una palabra que leí ahí que dice tolerancia cero.
Esto es fundamental. En el mundo el tema de la trata de menores es terrible. Es terrible. Ayer justamente le estaba contando a una abogada amiga que vive en Colombia y me dijo, entrá en internet en Medellín. Dice, yo trabajé en esas cosas, es terrible. Y entré a Medellín, a las páginas, y ahí lo que vi es las famosas gringos parties y los paquetes turísticos con harén. La verdad es impresionante. Y eso mueve muchísimo dinero, incluso ahí están establecidos cuánto se paga una cosa, otra y otra. En definitiva es terrible, porque es la esclavitud lisa y llana disfrazada de un turismo. Eso es público, o sea, no lo inventé yo, lo miré. Ahora, existen tipologías y hay un tema bien interesante, cómo se disfraza todo esto, que es lo que con este código de conductas hace prevenir cuando se desconfía. Desconfiar no significa que sea realmente que se esté cometiendo un delito, pero sí llama la atención determinados puntos que de repente un paquete turístico que viene compartido. Yo no soy especialista en turismo, me gustó venir y aprender, pero supongo yo que dado un paquete que se comparte con distintas agencias de viajes, etcétera, yo supongo que tiene, un componente en el cual se puede eventualmente desconfiar. Y usted perfectamente, esto es como el lavado de activos. Yo desconfío, yo hago una compraventa, parece que la cosa no está bien, hago el reporte de operación inusual o sospechosa. Y eso es absolutamente anónimo. Y usted tiene la constancia, cosa que si mañana le caen, yo cumplí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo mismo. O sea, usted puede decir, bueno, este paquete lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar, y tengo esta desconfianza. Y usted puede perfectamente, como me preguntaba el doctor Curvelo, denunciar estos hechos, porque en definitiva son indicios. Es muy difícil tener toda la prueba, salvo que alguien escriba, tenemos un harén, etcétera, etcétera, y se lo damos también en el paquete. Eso es imposible. Entonces, con ese compromiso es donde hay que denunciar. Y ahí está el 0800 5020, ¿no? Sí. Está Interpol y está la Fiscalía. Obviamente que para Fiscalía no es fácil, hoy son 4 fiscalías sexuales, el doctor entiendo perfecto, no es fácil, y aparte si usted quiere hacer una denuncia en Fiscalía le va a demorar un mes. Así nomás. Eso no está funcionando nada bien. Entonces va a tener que ir a la policía, y obviamente que quien trabaja mejor en estos aspectos es sobre todo Interpol por los contactos internacionales que tiene como policía de trato internacional. Y también el 0800, porque en definitiva eso termina en una cuestión policial que va a poner en conocimiento a determinada unidad para que trabaje. Es un poco eso. Los sujetos obligados, por supuesto, son todos como dicen, son las personas físicas o jurídicas que prestan servicios turísticos directos e indirectos. En definitiva, no hay una definición exacta quién es directo, quién es indirecto, pero en definitiva todos sabemos más o menos quiénes pueden participar en un paquete turístico, que sobre todo es ahí donde se dan este tipo de situaciones que involucran, digamos, al turismo sexual de menores. Y más o menos para ir cerrando, porque nosotros tenemos la normativa que le decía que esta ley 19.643 trae al final, son las mejoras en cuanto a penas y a tipificaciones del Código Penal. Por ejemplo, el 280 habla de la reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. Eso significa que esto puede ser un trabajo forzoso, sin duda. Tiene una pena de 4 a 16 años, es una pena bastante alta para lo que es el Uruguay. Está la esclavitud sexual, que viene a ser el 280 bis, que dice la pena prevista en el artículo anterior, o sea, la de la reducción de la persona en la esclavitud de 4 años, se agravará en 1/3 a la mitad cuando se someta a una persona con el fin de que realice actos de naturaleza sexual. Porque también está el tema de las pornografías, que también se pueden compartir en ese tipo de paquetes, digamos. Después el 280 quater, por ejemplo, que habla de la prostitución forzada, que tiene un mínimo de 2 años a 10,
Y después el 280 quinquíes, por eso le decía la forma rara que tiene, cuando quieren alargar el código, sí. Y es la apropiación de niñas, niños o adolescentes para las adopciones, porque de ahí también surgen, se han detectado también que después se solicitan adopciones de niños chicos. Esto es terrible, ¿no? Sinceramente, meterse en esta área hay que tener bastante, digamos, por lo menos no emocionarse demasiado cada vez que uno trata esto, porque los hechos son durísimos. Así que bueno, espero haber cumplido con, no sé si alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Moller. Clarísimo, como siempre. Reitero, un tema que debemos seguir todos los días. Es un tema que debe preocupar al turismo, que tiene que preocupar al turismo. Tenemos la obligación ética y jurídica de prevenir y denunciar este tipo de abusos. Y felicitaciones, Jimena, por tu trabajo. Y reitero, a disposición del Ministerio, porque es importante que los operadores tomen conciencia de esto y colaboren. Cambiando un poco de tema, bueno, tengo el gusto de presentar al amigo Enrique Mota Flores, a quien ya le aprovecho a agradecer un libro espectacular que me trajo de México, un país con una diversidad y una heterogeneidad de cultura, de paisaje, de gastronomía, que es un gran desafío, ¿no?, de gestionar por justamente esa heterogeneidad. Enrique Mota Flores es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Doctor en Gestión del Turismo por la Universidad Antonio de Nebrija, en España. Miembro de la Junta Directiva de IFTA. Actualmente líder del Cuerpo Académico Regulación, Patrimonio y Negocios Turísticos en la Universidad del Caribe, en Cancún, Quintana Roo, México. Bienvenido, Enrique, es un gusto tenerte por acá. Y bueno, queríamos conocer de tu parte en este panel que hemos denominado Buenas Prácticas, cómo ha sido la participación de los hoteleros en las buenas prácticas en el Caribe mexicano, y cuál ha sido la participación de la sociedad también en estas buenas prácticas, ¿no? Excelente. Bueno, muy buenos días. Me voy a permitir pasar de este lado. Muchas gracias. Bueno, iniciar, agradecer desde luego a Ignacio, el director, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Uruguay. Es un honor estar con ustedes, desde luego al doctor Julio Facal. Y realmente me confirma digamos, la persona tan íntegra como es Julio al escuchar a su estudiante, ¿no? Siempre presumir a un estudiante es un privilegio. Y bueno, espero que esto que les traemos pueda servirles de algo, sobre todo que están revisando su ley, están revisando algunos temas que deben estar, y bueno, compartir lo que hacemos allá en el destino, allá en Cancún, en Riviera Maya, en Quintana Roo, en México. México es un país muy grande, nosotros estamos en la parte del Caribe mexicano, que es un estado, una provincia que ha generado pues mucha expectativa. Estamos siempre dentro de los consentidos en el mundo del turismo. Y por eso quisiera compartir con ustedes algo de las buenas prácticas que realizamos. Parte de las buenas prácticas, como ya lo decía Ignacio, bueno, la participación del sector social, la participación de los hoteleros y hacer algunas actividades. ¿Me permiten? Bien, iniciemos como todo buen jurista la definición de derecho del turismo, que ya la estaba mencionando aquí el estudiante, pero en México tenemos el Diccionario Histórico Judicial, editado por la Suprema Corte de Justicia, que establece la voz derecho del turismo, en donde, bueno, habla justamente de que el derecho es más allá que solo la ley, no solamente la fuente del derecho a la ley, sino hay principios, hay otro tipo de actividades que integran el derecho, y bueno, ahí están justamente esos principios globales, esos estándares, que nosotros podemos utilizar pues, para ilustrar cuáles son esas buenas prácticas. Algunas serán a través del reconocimiento de certificaciones, otras más por la misma ley, o de alguna otra desde los principios o esos estándares que pensaríamos que se den, de alguien que esté visitando Dubái, o alguien que esté en Maldonado, o alguien que esté en Cancún. Son estándares internacionales que deben estar siempre
en la gestión de la actividad turística. Tenemos nosotros 3 grandes áreas donde podemos revisarlo, de la parte pública, la parte del gobierno, la parte del sector privado, que se ha hablado mucho aquí, y desde luego la parte social, la parte de las comunidades receptoras, en donde pues, los empresarios organizados forman un punto interesante que se tiene que tener. Bueno, ahí el Caribe mexicano es justamente todo Quintana Roo, desde Holbox hasta Mahahual, es grandísimo, un territorio en donde tenemos pues diferentes recursos que ahora son productos y son atractivos muy poderosos, por lo cual nos visitan y lo cual nos obliga a tener una responsabilidad altísima para el cuidado del ambiente, para el cuidado de la cultura, para el cuidado del patrimonio, para el cuidado de la biodiversidad. Presumirles que, bueno, siempre el Caribe mexicano está en los primeros lugares. Recientemente Reyes Choice Awards la ha mencionado como las mejores islas que se tienen en Norteamérica, Holbox, Cozumel e Isla Mujeres. De las 5, 3 son parte de México y es algo interesante. Sin embargo, no solo como parte de mercado, se tiene que ver con una responsabilidad que se debe tener respecto a este recurso natural o a este atractivo que se tiene. Recibimos en 2022 casi 32 millones de pasajeros en el aeropuerto, 19 millones de turistas que se han tenido, 4 millones de cruceristas, y bueno, una derrama muy importante para nosotros, solamente Caribe mexicano, y con un crecimiento excepcional. Seguramente vamos a cerrar este año con muy buenas cifras, un 14% de crecimiento respecto a antes de pandemia. Mencionar también que en pandemia nosotros no cerramos, Cancún estuvo incluso en los primeros lugares de recepción de turistas internacionales, aun cuando los aviones algunos llegaban vacíos, México nunca cerró. Los empresarios nos comentaban que era mejor tenerlo abierto sin gente, porque si lo cerrábamos era más caro volverlo a abrir. Entonces se mantenía y se le dio todo el servicio, siempre visionarios, pensando en cuando se abrieran, como ahora ya lo tenemos, que íbamos a repuntar y era necesario en ese momento, sin gente, sin operación, hacer todas las reparaciones necesarias para poderlo desarrollar. Bueno, en Quintana Roo tenemos casi 2 millones de habitantes y solamente en Cancún hay 1 millón de habitantes, más los turistas, más los migrantes, más las inversiones. Bueno, hay mucho que hacer. Vamos a presumir 3 puntos esenciales que quizá pueda servir aquí para la discusión, a ilustrar qué estamos haciendo allá. Hay muchas cosas que se hacen, hoy solamente voy a mencionar 2 de cada uno de ellos. Lo primero es la protección a los turistas. Cada vez que a nosotros nos confían las turoperadoras un turista, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima. O sea, no podemos abandonarlo, no solamente verlo en la relación de consumo o la relación contractual o extracontractual. Tenemos un deber genérico de tenerlos y eso genera confianza. Y alguien por acá mencionaba sobre la confianza y el riesgo, 2 elementos importantísimos para construir justamente la gestión que se tiene. La confianza pasa por la protección. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Muchas cosas. Hoy les presumo solamente Guest Assist, que es una app que bajan los turistas para que los puedan estar siguiendo por donde andan, mencionando la información en su idioma, y para poder tener esta Guest Assist o esta app se requiere mucha gestión previa con las embajadas, gestión con los consulados, gestión con los representantes que tenemos para efecto de poderles dar pues toda esa información y que puedan andar por todo el Caribe mexicano, y es una app maravillosa que se puede estar generando, lo cual les invito cuando nos visiten por allá para poderla bajar y tenerla. Eso inició en Caribe mexicano como una práctica maravillosa, una buena práctica, y ahora se está adoptando a nivel nacional. Es un país grandísimo, en donde, bueno, este ejemplo de seguimiento con toda la información que se requiere, pues es algo que valdría la pena que pudieran ustedes explorar y tal vez replicar. Por el otro lado, la parte del turismo sustentable requiere un plan maestro. Ya también aquí se ha estado mencionando, es necesario pensar en los próximos 20 años y siempre está en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy importante tener esa visión para poder gestionar y bueno, llevar a todo el empresariado a poder trabajar con diferentes puntos, disminuir la vulnerabilidad, más y mejores turistas responsables que puedan consumir, el manejo de los desechos, en fin. Por ejemplo, el sargazo, que para nosotros es un tema grandísimo, los hoteleros lo pudieron resolver muy bien, pero bueno, hubo mucho trabajo que realizar. Por parte del sector privado, pues las acciones de adaptación al cambio climático, tenemos más de 500 hoteles y se siguen abriendo más, tenemos a las principales cadenas que están haciendo mucho esfuerzo por tratar de reducir ese impacto que se tiene respecto pues, a ese
maravilloso ecosistema que tenemos. Y bueno, hay que hacer mucho trabajo respecto al cambio climático que se genera. Tenemos muchas gerencias de sustentabilidad. Por fortuna, esos 500 hoteles, me atrevería a decir que el 50% de ellos tienen una gerencia de sustentabilidad, en donde pues, nosotros preparamos a estos estudiantes en la universidad y pueden salir a poder hacer este gerenciamiento, bueno, con esto que acabo de mencionar, de esa confianza y la responsabilidad que tenemos sobre los turistas, en donde están todos los temas, incluyendo lo que ya aquí nos platicaban de la protección a los niños. También la aplicación y gestión de los criterios globales del turismo sostenible, que es muy importante tenerlo como destino, algunas partes lo tienen, pero también a nivel de los hoteles. Algunos hoteles están llevando a cabo, necesitan esa certificación, y bueno, es parte de las buenas prácticas que se pueden generar. Podría mencionar muchas de ellas. Por ejemplo, el distintivo S, el check o la calidad ambiental que se tiene el gobierno y otras más. Respecto a la parte social, pues algo que les quiero compartir, seguramente lo han escuchado ahora en las noticias, tenemos nosotros Acapulco con un terrible problema que se ha generado a partir de un huracán, y en el caso nosotros de Caribe Mexicano, pues una de las mejores prácticas es la gestión que se ha tenido respecto a enfrentar la amenaza. La sociedad civil organizada es muy importante, los empresarios organizados, las asociaciones, es muy importante que trabajen de conjunto, así como se atiende el tema de protección de los niños, también en el tema de disminuir la vulnerabilidad en los destinos es fundamental. Tiene que estar esto en la ley, tiene que estar regulado, y también pues en la participación que puedan tener. El trabajo con las embajadas o las representaciones consulares es muy importante, porque bueno, hemos tenido nosotros ahí dos grandes huracanes. Uno fue Wilma, el más cercano, 2005, pero también desde Gilberto en 1988. Grandes huracanes que han pasado y han devastado terrible toda la infraestructura hotelera. Ahí se tendría que pensar un poco sobre lo que ha pasado en Acapulco, ¿no? Si bien es cierto, están aseguradas la planta hotelera, los hoteles tienen seguros, no había liquidez. Es decir, sí queremos pagar, pero fue muy grande, y ahora ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que recurrir a la aseguradora de aseguradoras para efecto que puedan abrir lo más pronto posible. La idea es que pudieran abrir. Y ese fue un problema grandísimo que nos ha dejado unas lecciones interesantes para poderlo trabajar. Siempre de la mano de las asociaciones hoteleras. Hoy ha hibridado un poco más, ha evolucionado esa manera de organizarse. Ahora tenemos un consejo hotelero que es para todo Caribe Mexicano, y eso permite la toma de decisiones mucho mejor y bajan las políticas con mayor éxito. Bueno, hay un sistema de protección civil que para el caso de Acapulco no funcionó, porque va muy rápido. En el caso nuestro siempre vamos un color adelante. Cuando está en azul, para nosotros ya es verde. Si está en amarillo, vamos en naranja, y tenemos mucho trabajo que hacer respecto a los turistas. Vuelvo a insistir, nos confían a los turistas y tenemos que estar preparados. Es decir, los albergues, los refugios, toda la logística que se requiere, venga el huracán o no venga, estar preparados todo el año trabajando en la prevención que se ha estado mencionando. Ya para terminar, las lecciones aprendidas, pues desde luego, invertir en infraestructuras más resistentes, sensibilizar a la población sobre mitigación del cambio climático, prepararse preventivamente ante eventos climáticos extremos como el de Acapulco. En 48 horas cambió de 0 a un huracán categoría 5, y si no están preparados, no solo para la amenaza en el momento, sino para después, cómo se va a reconstruir, eso implica mucha gestión. La armonización de marcos jurídicos federal, estatal y municipal es muy importante, y sobre todo ver la materia concurrente en las leyes. Este es importantísimo, la materia concurrente, hasta dónde llega la regulación de la actividad turística con otras leyes, como aquí ya se ha mencionado, salud, migración y otras leyes importantes. Bueno, eso es lo que quería compartir, espero que les pueda servir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Mota, siempre tan enriquecedor escucharlo, su clara presentación. Muchísimas gracias. Para finalizar el panel, nos acompaña el doctor Pablo Cruz, profesor de Derecho Administrativo y Público en la Universidad CLAE, abogado en la Intendencia Departamental de Maldonado. Muy bienvenido, gracias por estar. Doctor, como usted sabe, el Ministerio de Turismo viene trabajando en distintas áreas, siempre con la participación del sector privado, pero también con mucho énfasis, coordinación y trabajo con los gobiernos departamentales de todo el país.
Entonces, la pregunta era, ¿es importante la coordinación en este tema que tenemos en el panel de las buenas prácticas entre lo que es el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, hasta dónde llega la autonomía, cómo podemos trabajar esos aspectos? Bueno, buenos días para todos. Un verdadero privilegio estar compartiendo este evento con ustedes. Agradecer al doctor Ignacio Corbelo y al doctor Julio Facal por su invitación. Y yo me olvidé de saludar al director de turismo departamental de Maldonado, que está acá y con quien también trabajamos coordinadamente. Así que bienvenido, Martín. Julio me planteaba, cuando me decía más o menos la exposición, lo que tú me estás planteando, hablando un poco de la autonomía de los gobiernos departamentales, de la fuente de los recursos de los gobiernos departamentales y cómo se gestionan esos recursos departamentales, sobre todo a nivel del turismo. Pues, como señalaba el doctor Moller, yo no soy especialista en temas turísticos, le voy a dar un perfil desde el punto de vista jurídico y bajarlo a tierra para contemplar el planteamiento que tú me estás haciendo. En primer lugar, señalar que nuestro sistema institucional de nuestro país está basado en la descentralización territorial, cuya noción se concreta a través de la existencia de delimitaciones territoriales, delimitaciones geográficas que configuran los departamentos, ¿no? En que se divide justamente el territorio de nuestro país. Los departamentos son circunscripciones territoriales sobre las que se ejerce el poder estatal, tanto del Estado central como de los gobiernos departamentales. Hay un gobierno departamental por departamento. Los gobiernos departamentales son personas jurídicas de derecho público, cuyo nombre es gobierno departamental, con el agregado del nombre del departamento. Por ejemplo, gobierno departamental de Maldonado. Cada gobierno departamental es una persona pública estatal descentralizada por territorio. La estructura, el funcionamiento, la administración de los gobiernos departamentales está establecida en la Constitución y en la ley. Justamente la Constitución distribuye la competencia entre los órganos del Estado central y los gobiernos departamentales con un criterio mixto. En parte lo comete a la ley orgánica departamental, y en parte lo establece la Constitución, ¿no? La regla general en todo esto surge del artículo 262 de la Constitución, de la que se desprende de que todo aquello que concierne al gobierno y a la administración de cada departamento compete en principio al gobierno departamental respectivo, con excepción de los servicios de seguridad pública, que es resorte del gobierno nacional. Los gobiernos departamentales efectivamente gozan de autonomía en su respectivo territorio, gozan de autonomía departamental. ¿Cómo se manifiesta esa autonomía departamental? Recordando al apreciado y recordado profesor Daniel Hugo Martins, que ha escrito mucho sobre este tema, nos decía que la autonomía de los gobiernos departamentales en nuestro país se manifiesta de varias formas. Autonomía política, por cuanto las autoridades departamentales son electas por el cuerpo electoral del departamento, sin que los poderes del Estado, sin que los poderes del Estado central tengan injerencia. Tenemos autonomía legislativa, los decretos de los gobiernos departamentales se dictan con independencia del Estado central. Tenemos autonomía presupuestaria, los gobiernos departamentales dictan sus presupuestos con independencia también de los poderes del Estado central, salvo excepcionalmente cuando hay observaciones del Tribunal de Cuentas y no son atendidas por la Junta Departamental, pero tenemos autonomía presupuestal, tenemos autonomía financiera. Los gobiernos departamentales disponen acerca de sus gastos, sus inversiones, sus pagos, con independencia del gobierno nacional. Autonomía administrativa, dictamos nuestras resoluciones, nuestros reglamentos, celebramos contratos, designamos funcionarios, dictamos nuestro propio estatuto del personal, y tenemos autonomía tributaria, ¿no? El gobierno departamental decreta y administra tributos sobre las fuentes de los recursos departamentales que están establecidos en el artículo 297 de la Constitución. Y precisamente en materia de autonomía tributaria, Julio me planteaba la
hacer este introducto para ubicar el tema en su contexto, ¿no? En materia de autonomía, bueno, lo trataremos en los 5. En materia de autonomía tributaria, porque vamos a hablar un poco de las fuentes, los recursos de los gobiernos departamentales, la Constitución enumera una variedad de fuentes de recursos de los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales tienen la facultad de crear tributos, de administrarlos. Los tributos son los impuestos, las tasas, las contribuciones por mejoras. Típicamente impuestos departamentales, el impuesto de contribución inmobiliaria sobre la propiedad urbana, sobre la propiedad suburbana, el impuesto sobre edificación inapropiada, sobre espectáculos públicos, sobre la propaganda, etc. En el caso de las tasas por aprovechamiento de beneficios obtenidos por servicios prestados por el gobierno departamental. Y tenemos también las contribuciones por mejora, ¿no? Que se trata de un tributo que deben pagar todas aquellas personas que se han beneficiado patrimonialmente por una obra o mejora realizada por el gobierno departamental. No son los únicos recursos, hay otros recursos, por ejemplo los precios, lo que se percibe por concepto de multas. También la Constitución habilita a los gobiernos departamentales a recibir herencias, donaciones, legados, y además la propia Constitución habilita la ley a que se pueda ampliar justamente la fuente de los recursos departamentales. Ahora, ¿cómo se gestionan los recursos de los gobiernos departamentales? ¿Cómo se gestionan los recursos de los gobiernos departamentales en materia turística, ¿no? Bueno, acá también hay que tener en cuenta determinado contexto normativo. Por ejemplo, partiendo de la Constitución, la Constitución faculta de las competencias del Poder Legislativo está declarar de interés nacional zonas turísticas que serán atendidas por el ministerio respectivo. Esto es importante porque las leyes de turismo que se dictaron posteriormente precisaron el alcance de esta disposición. No vamos a leer normas, no queremos aburrir a la audiencia, pero sí señalar que el legislador, cuando dictó las leyes de turismo, siempre optó por la vía convencional. Él siempre tendió a adoptar fórmulas participativas, siempre procuró el desarrollo de las zonas turísticas mediante convenios celebrados entre los gobiernos departamentales con el Poder Ejecutivo. Es decir, en lugar de adoptar una postura unilateral de actuación del gobierno nacional, siempre se procuró otorgar una amplitud a la acción de los gobiernos departamentales y naturalmente a la iniciativa privada. También hay normativa que por razones de tiempo no voy a mencionar, pero está prevista en la Ley Orgánica Departamental. Hay una ley muy importante en materia de iniciativa privada, la 17.555, dictada bajo el gobierno del doctor Jorge Valle. ¿Y cómo se ha llevado a la práctica, a los hechos esto, en materia de, por ejemplo, de cooperación a las iniciativas privadas? Y el gobierno departamental de Maldonado, bajando a tierra esto que estamos señalando, siempre ha apoyado a las iniciativas privadas, a las asociaciones del departamento, por ejemplo, la Convention Bureau de Punta del Este, integrado por prestadores de servicios turísticos en general, para organizar eventos, convenciones, a ProTour en Piriápolis, siempre ha apoyado a las distintas asociaciones de apoyo con recursos económicos, con lineamientos estratégicos y técnicos, todo esto también en base a ese marco normativo. La coordinación con las autoridades nacionales también es muy importante, de los gobiernos departamentales. Ustedes saben que Maldonado integra la región este, conjuntamente con Rocha, La Valleja y 33. Estos gobiernos departamentales han participado en conjunto en actividades promocionales en el extranjero, por ejemplo, en la Feria de Esteio, participó la región este como actividad coordinada entre los gobiernos departamentales. Ya termino, Ignacio. También en relación con el turismo de cruceros, se coordina, estamos hablando con las autoridades nacionales, el gobierno departamental con la ANP, la Administración Nacional de Puertos, en fin, y otros proyectos que se han hecho a nivel regional, son varios por razones de tiempo. Solo lo que quiero señalar es, existe una autonomía departamental en materia turística, efectivamente existe una autonomía departamental. Las actividades de turismo quedan insertas en lo que interesa al departamento, a la localidad y a la región. Nosotros tenemos la Dirección General de Turismo, tenemos la presencia del señor Director General de Turismo de la Intendencia de Maldonado, una Dirección General de Turismo con atribuciones propias en la materia, con recursos asignados. La Dirección General de Turismo de la Intendencia
tiene un representante en cada uno de los municipios a los efectos de coordinar las actividades en la materia turística. Por lo tanto, para ir concluyendo, señalamos que los lineamientos de la política departamental en materia turística son autónomos. A nivel de gobierno departamental del Maldonado se establece una definición de un plan estratégico en materia turística por parte del gobierno departamental como entidad gestora del destino en materia turística. Especialmente es muy importante la labor en materia de promocional, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Todo eso está comprendido en la autonomía departamental, sin perjuicio, obviamente, de las necesarias coordinaciones y acompañamientos a los lineamientos del Ministerio de Turismo como órgano rector de la política turística nacional en nuestro país y, naturalmente, con el sector privado. Eso era un poco más o menos los lineamientos que quería señalar. Por razones de tiempo no me pude explayar más. Muchas gracias.